Oyentes del Noticiero Económico Antioqueño, bienvenidos a esta emisión. Es inmensa la discusión que hay alrededor del proyecto minero Quebradona, no solo en Jericó, donde están las partes más interesadas, sino que esto se ha extendido pues a todo el país, porque ya opinan alrededor de ello empresarios, exministros y otros exfuncionarios de gobierno departamental y nacional. Esta mañana el invitado es Juan Camilo Quintero, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Angolgol Ashanti, que es la empresa poseedora del título minero y líder del proyecto minero Quebradona. Doctor Juan Camilo, bienvenido a esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Y quiero comenzar por lo siguiente, pues el hecho nuevo es que esta semana la Fundación Pro Antioquia, a través de su presidenta Azucena Restrepo, anunció que la fundación va a participar en calidad de tercero interviniente en el proceso de licenciamiento que le corresponde a la ANLA del proyecto minero. Este acontecimiento, este anuncio más bien de ProAntioquia, ¿cómo lo recibe Anglo-Gol Ashanti y qué implicaciones tiene para el desarrollo del proceso de licenciamiento que está pendiente en la ANLA? Buenos días, Douglas, y a todos los oyentes. Yo quisiera, digamos, arrancar con dos cosas, una muy general y muy particular. O sea, mi responsabilidad en la compañía es ser el gerente de asuntos corporativos e innovación, y tenemos que ver pues con todos estos temas de lo que están hablando en este momento, Douglas. A ver, la compañía, primero, lo celebramos. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto es de interés nacional, como lo ha declarado, se ha declarado, digamos, por el gobierno nacional, es un proyecto que tiene una discusión que ronda mucho lo técnico, inclusive raya algunas veces con temas científicos, y a nosotros nos parece que la discusión, entre más instituciones tenga, que sean capaces de aportar modelos numéricos, que sean capaces de aportar información mucho más técnica, la enriquece. Yo creo que el anuncio de ProAntioquia es muy positivo. La Cámara de Comercio también es tercero interviniente. Nosotros seguimos todo el proceso pues en detalle, y cuando uno es tercero interviniente le llega toda la información. Y hay otros gremios e instituciones que están pidiendo pista para el tercer interviniente, porque creemos que en este proyecto no solamente no es per se el proyecto, sino que estamos discutiendo un poco el modelo de desarrollo y de cómo vamos a cerrar un poco las brechas de desigualdad y de pobreza que tienen las subregiones en Antioquia. Juan Camilo, ¿nos recuerda, por favor, hoy en día cuántos conforman ese grupo de terceros intervinientes? Yo no tengo, digamos, el número exacto porque eso cambia todos los días, pero fácilmente hoy puede haber más de 100 terceros intervinientes. Y eso es positivo. ¿Por qué? Porque en la audiencia pública ellos tendrán la posibilidad de hablar, podrán intervenir, y la ANLA tomará nota de todas las intervenciones. Entonces, pero al final, digamos, lo que busca mucho la ANLA es que las presentaciones sí sean mucho más técnicas y que aporten datos e información para poder tener una discusión mucho más sensata. El hecho de que aparezcan terceros intervinientes y se vayan sumando a ese grupo que diría yo interesados en el proyecto, ¿qué implicaciones tiene en términos de los plazos que manejan las autoridades para conceder las licencias? No, yo creo que en eso no lo afecta. A nosotros nos interesa mucho que, primero, que haya audiencia. De hecho, nosotros solicitamos al gobierno la audiencia en diferentes momentos, que nos parece importante que la gente opine, quienes de pronto no están de acuerdo con el proyecto, que digan por qué no están de acuerdo, para nosotros tomar nota de todo eso, y por supuesto la autoridad ambiental, y los que estén a favor que también puedan manifestarlo, por qué lo consideran. Pero básicamente yo no creo que eso lo afecte, porque la agencia tiene unos tiempos establecidos. El COVID digamos, ha movido un poco el cronograma, pero no creo que vaya a afectar el cronograma actual. Juan Camilo, está a muy pocos meses de iniciar producción la mina Buriticá. Y yo recuerdo que, digamos, no aparecieron tantos actores
para manifestar sus inquietudes respecto al impacto ambiental y a otros impactos que suelen generar los proyectos mineros. ¿Por qué a Quebradona le han aparecido tantos interesados? Yo creo que es una muy buena pregunta, Douglas, y yo también lo mismo diría. Porque, digamos, los dos son proyectos de interés nacional. Uno está en Buriticá y el otro está en Jericó. Yo me preguntaría lo mismo. ¿Por qué no hubo tantos terceros intervinientes en su momento? Sabiendo que es un proyecto también de unos tamaños similares al de nosotros. Vale la pena preguntarse, probablemente no estaría seguro si es que hay mucha más gente en Jericó que en Buriticá, no lo sé, pero lo que sí está claro es que de las instituciones, o sea, yo no vi muchas instituciones que hoy están interesadas en el proceso de Buriticá. Y yo creo que eso digamos, nos debe llevar a nosotros a una reflexión de que cuando estos proyectos son determinantes del desarrollo de las regiones, del departamento, que son proyectos tan importantes para el país, uno creería que las instituciones más relevantes, no solamente de Antioquia, sino del país, deberían estar todas prestas a dar una discusión y de cómo hacemos las cosas y cómo las hacemos bien, como lo decía la ministra anterior de Minas. Acá no estamos hablando de si hacemos o no minería, acá estamos hablando de cómo la hacemos. Porque también hay que decirlo, la minería por ley está prohibida en páramos, en humedales, en reservas, y nosotros no tenemos un proyecto que cumpla con esa categoría para que pueda ser prohibido. Por lo tanto, yo creo que acá lo importante es, si hay alguna contradicción frente al proyecto diferente a esas, pues se debe manifestar, porque a hoy, después de 15 años, de unas inversiones multimillonarias, de confiar en un país que tiene estabilidad supuestamente y garantías para las inversiones extranjeras, que llega de la mano con el presidente Uribe en el año 2005, que creyó firmemente en los momentos más difíciles del país para hacer unas inversiones, y después de 15 años ya decimos, de pronto no. Yo creo que para poder decir que no, hay que tener argumentos sólidos y muy técnicos y en un Estado de Derecho y donde todos estamos cumpliendo la ley. Y ya que menciona que son 15 años y altas inversiones, más o menos cuánto puede haber invertido esta compañía en la presencia en Colombia con la expectativa de desarrollar proyectos como este. Son 15 años de inversión, eh, todavía cero retorno. Se hizo una gran perspectiva geológica. En su momento se tenían más de 130 geólogos recorriendo todo el país. Muchos kilómetros de perforación. Solamente en Jericó, para lograr los datos que tenemos hoy, se perforaron alrededor de 120 kilómetros para poder hacer todos los modelos hidrogeológicos, hídricos, todas las inversiones en todas las mediciones bióticas, abióticas. O sea, un proyecto digamos, de esta tipología no se hace de la noche a la mañana. La compañía ha invertido un poco más de $800 millones en Colombia. Y en Jericó, si no estoy mal, supera ya como los $170 millones en diferentes estudios. Para que se hagan una idea, 1.300 profesionales, 28 firmas de ingeniería internacionales y nacionales, y firmas muy reconocidas también acá en Colombia como Integral, gente tan experta que conocen el territorio, pero también grandes firmas de ingeniería globales que nos ayudan a poder desarrollar un proyecto con las mejores especificaciones y con la mejor tecnología de punta. Entonces, yo quiero también hacer un llamado porque muchas veces ponemos el grito en el cielo cuando estamos en un Estado de Derecho, estamos cumpliendo la ley, estamos trabajando juiciosamente para hacer un proyecto de clase mundial, un proyecto que hoy tiene los ojos de, no solamente en Antioquia, en todos lados, las bolsas de valores donde nosotros somos públicos, nuestros inversionistas que son los principales fondos soberanos de países y fondos de inversión en el mundo. Entonces, digamos, en esa misma línea, es un proyecto que ha sido demasiado público y en el cual
nosotros siempre hacemos el llamado y es que la discusión la tenemos que dar en que no podemos tener el espejo de la mala minería que ha tenido en gran medida Colombia, extrapolarlo a lo que nosotros vamos a realizar. Y les voy a poner un ejemplo, Douglas. Cuando hablan mucho del tema de trago, de prostitución, pues nosotros tenemos 170 trabajadores en promedio en Jericó, 170 colaboradores. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿dónde ha visto usted escándalos? Nosotros tenemos pruebas de alcoholimetría diario, pruebas de drogas diario. Quien no cumpla con los estándares de la compañía no puede trabajar en la compañía. Y hemos cambiado vidas y hemos mejorado las condiciones familiares. Y hoy esta gente es bien remunerada y están pudiendo formar a sus hijos, algunos en las universidades. Entonces, yo creo que vale la pena dar la discusión, pero de cara, digamos, a los datos, a lo que estamos viendo, a las realidades, pero nosotros no podemos o no tenemos por qué arrastrar ese lastre que ha tenido en gran medida la minería en Colombia, porque también hay casos buenos, hay que decirlo. ¿Cuál es en esencia digamos, la columna vertebral del estudio de impacto ambiental con que la compañía defiende su proyecto ante la ANLA? No, yo creo que la columna, digamos, uno decir que pues uno es el ambiental, precisamente por eso es ambiental. Es una compañía que entiende muy bien los impactos, como en cualquier otro proyecto, y que determina cuáles de esos impactos se pueden eliminar, cuáles de esos impactos se pueden mitigar y los que no se puedan mitigar, cómo compensarlos. Ejemplo, nosotros tenemos que extraer, si no me falla la memoria, 38 hectáreas en la zona del Cauca, de bosque. Es mucho cuando uno dice que cuando se trata de bosque, pero es muy poco para el tamaño del proyecto y el área en la que estamos en este momento, porque nosotros adquirimos unas fincas que son ganaderas y que ya estaban pues muy intervenidas por el tipo, digamos, de sector en el que se estaba, los propietarios de la finca. Entonces, pero por ejemplo la compensación, el manual de la ANLA dice que nosotros debemos compensar como 1.100 hectáreas, pues la compensación de nosotros va mucho más allá. La compañía tiene un estándar que es un estándar igual para todos los países donde operamos. Entonces el estándar que vamos a ver de operación acá es el mismo que hemos tenido en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Argentina, exactamente el mismo. Entonces vamos a compensar mucho más de lo que nos manda la ley. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos declarando como una empresa con propósito transformacional de triple impacto. Entonces en esa línea, por ejemplo, vamos a reforestar 2.500 hectáreas. Entonces, es un estudio donde la huella del proyecto se enmarca en las tierras que adquirimos, que tiene todas las estrategias de mitigación para que no salga de la huella del proyecto, o sea, no pase a los vecinos, y que permanentemente está pensando en cómo hacer esas mediciones, en cómo utilizar cuarta revolución industrial para cada vez ser mucho más precisos en las mediciones y segundo, dar mucho más tranquilidad a quienes están al lado del proyecto. Una de las grandes preocupaciones, y la tendría cualquiera, es el agua, lo que va a pasar con el agua. ¿Cómo garantiza Agrogol que pues va a hacer lo suficiente como para no afectar de la manera como se prevé en la zona las fuentes hídricas? El debate del agua yo creo que no lo podemos colocar solamente en el terreno de la minería. Si vamos a eso, en su momento el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, él estuvo en la ANDI en su momento y montó el Centro Nacional del Agua. Las cifras del Centro Nacional del Agua dice que la minería consume el 1.7% del agua en el país. El mayor consumidor es la agricultura. Entonces yo creo que hay que, digamos, poner digamos, en sus respectivas proporciones el tema de este recurso hídrico que es tan importante pues, para todos, y por eso yo creo que debe ser una obligación de todos los que lleguemos a montar un proyecto, sea en la ciudad o en las subregiones, trabajar en el tema del agua. Segundo, nosotros estamos utilizando tecnologías de punta. Es un proyecto que tendrá mucha economía circular, no solamente en el agua. Estamos trabajando en los temas de llantas, aceites, plásticos,
porque queremos hacer un proyecto que realmente sea capaz de convertir lo que es un residuo para alguien, una materia prima para otros. Y el agua en eso no es la excepción. Hoy tenemos un sistema que consume muy poca agua, porque la recircula en más de un 80%. De hecho, nosotros captamos el agua, la llevamos a una planta en el río Cauca y ahí tenemos que hacer un tratamiento antes de inclusive meterla a la planta para poder digamos, darle el uso, y allí se queda recirculando más del 80%. El agua que nosotros, del total del proyecto que estamos vertiendo al río, es un agua que vamos a tratar antes de hacerlo y que la entregaremos en mejores condiciones. Y eso estará todo el tiempo monitoreado por las autoridades ambientales. Es un primer punto. El segundo punto es que hay unos análisis muy profundos de cómo es el sistema hidrológico, hidrogeológico en la zona. Y acá hay, digamos, como varios temas a resaltar. Uno, nosotros no captaremos agua de las quebradas, como lo dije, será del río Cauca. Nosotros no afectaremos ningún acueducto ni bocatomas del municipio de Jericó. Y tercero, hemos declarado un impacto ante la ANLA sobre la quebrada La Fea, porque en la subsidencia que se genera progresivamente en el proyecto y de manera controlada, el agua que capta la quebrada, sobre todo en las épocas de lluvia, en promedio son 12 litros. Entonces, lo que es agua como entra por la subsidencia, no llega a la quebrada, reduce el caudal de la quebrada, y lo que está pasando allí es que impacta, creo que en un 4% el caudal del río de quebrada a quebradona, que son como 386 litros por segundo, el 4%. Entonces esa afectación, pues nosotros la tenemos que compensar, ya la declaramos y es transparente para todo el mundo. Y lo tercero es que algunos han planteado que hay acuíferos. No hay acuíferos. Con las perforaciones que nosotros realizamos durante todo este tiempo, hemos encontrado que las formaciones que haya se llaman acuitardos, no son bolsas de agua. Y nosotros inclusive hicimos perforaciones hasta casi 1,5 kilómetros de profundidad. Paralelo a nosotros está el túnel de Celsia, donde las filtraciones son muy, muy bajas. Entonces, las filtraciones de nosotros en promedio, en unos túneles que cada uno mide 6 kilómetros, son de aproximadamente 6 litros por kilómetro. Entonces, son muy bajas las filtraciones, se pueden tratar esas filtraciones, pero definitivamente el agua de Jericó ruedas por la montaña, no se alcanza a meter en la roca de manera contundente. ¿Por qué? Porque la roca es muy poco permeable. Por la composición que tiene, es una roca que no permite que el agua, o sea, una gota de agua, con las mediciones que hicimos, demora más de 1000 años llegar desde la punta del Risco de Jericó al río Cauca. Entonces, todo ese análisis del territorio, ver el túnel de Celsia que está paralelo a nosotros y como a 2 o 3 kilómetros, todas las perforaciones, todos los estudios de hidrogeología e hidrología nos han permitido comprobar que no habrá una afectación sobre el recurso hídrico en Jericó. Juan Camilo, última pregunta. ¿Cómo son los plazos? ¿En qué punto va el proceso de licenciamiento y para cuándo hay audiencias y participaciones de esos intervinientes que actúan como terceros? Sí, estos plazos los maneja la autoridad ambiental. Como te decía Douglas al principio, se han retrasado pues un poco por el tema del COVID, porque no se han podido hacer visitas adicionales. Nosotros calculamos, pues siendo pues muy respetuosos de la autoridad, porque pues creo que es una pregunta pues para la autoridad, pero nosotros creeríamos que en este segundo semestre debería ser la audiencia pública, y esperaríamos que para principios del año entrante muy probablemente esté la licencia ambiental. Ese es básicamente pues como muy en general, porque repito, quiero ser muy respetuoso de la autoridad frente a sus tiempos. ¿Cuáles son los pasos en el cronograma que maneja la compañía de aquí a lo que es el proceso de construcción y la operación, por supuesto? Si nosotros deberíamos, dicho esto, si en un escenario, digamos, normal y aproximado, tenemos la licencia a principios del año entrante, deberíamos iniciar construcción a mitad de año.
La construcción duraría 4 años y deberíamos sacar la primera libra de cobre en el año 2025. Se estima que cuánto es que podrá producir mensualmente o anualmente la mina. No, eso varía mucho porque eso tiene diferentes etapas por la conformación, digamos, como el depósito, pero en total nosotros vamos a producir 4.96 millones de toneladas de cobre. Es un depósito muy importante, no solamente para Colombia, para el mundo. Y sobre todo porque en la transición energética en la que estamos, el mundo está buscando grandes depósitos de cobre para poder hacer esta transición, porque de acá se fabrican los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, paneles solares. O sea, el cobre es un elemento de la vida diaria de todos los seres humanos. O sea, y esa es la invitación que yo también hago, es en la cadena de producción, en casi todas las industrias, la base es solo en minerales. En la agricultura, en la tecnología, en la industria metalmecánica, en donde ustedes la miren, está la minería. Y por eso tenemos que pensar y ser muy consecuentes que más que decir si hacemos o no minería, es cómo la hacemos y cómo tenemos procesos cada vez más eficientes con la comunidad y la naturaleza. Juan Camilo Quintero, el gerente de Asuntos Corporativos e Innovación de AngloGold Ashanti. Muchas gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Gracias, Douglas, y seguimos pues abiertos a responder dudas, inquietudes y que podamos tomar las mejores decisiones para Antioquia y para Colombia. A nuestros oyentes, gracias por estar en sintonía y quedan invitados para mañana otra emisión del Noticiero Económico Antioqueño en 95.9 FM o www.camarafm.com. Buenos días. Pueden existir muchas formas